Bueno chicos, entonces el día de hoy vamos a entrar más en materia con respecto a la programación en ensamblador. Sin embargo, antes pues vamos a revisar algunos conceptos de pronto para que no resulte tan ambigua la parte de la codificación y como para que entendamos la relación y el porqué de algunas instrucciones que vamos a ejecutar ahora en un programa básico. Entonces la idea es que el día de hoy vamos a hacer lo que se llama el hola mundo del hardware, que básicamente es encender un LED. ¿Listo? Entonces, bueno, nosotros sobre este curso vamos a trabajar sobre el PIC 16F84, ¿sí? Específicamente. Y pues para este caso vamos a ver también cómo está estructurado dicho PIC. Entonces, en primer lugar vamos a analizar las filas. Entonces, cada una de estas filas, como pueden ver aquí, está direccionada o está numerada con un sistema de numeración hexadecimal. Entonces podemos ver que aquí vamos, bueno, 0 al 9, luego sigue 0A, B, bueno, hasta la F, ¿cierto? Y pues hay otros registros también que llevan con esa misma escala. Aquí podemos ver que aquí, bueno, hay registros como timer, status, puerto A, puerto B, que pues más adelante los vamos a relacionar en el código. Además, hay algunos registros, bueno, nosotros habíamos dicho que a cada registro le corresponde una equivalencia física, un pin, o sea, por cada registro hay como un pin exterior. Sin embargo, hay algunos que, por ejemplo, aquí con esta anotación decimos, bueno, los que tienen el asterisco, son registros que no tienen una equivalencia física, como es el caso de este registro de acá, el registro 80H y el 00H. De otra parte también tenemos de aquí del 0C hasta el 4F, tenemos 68 registros que son de propósito general, ¿sí? Son los que vamos a definir como entradas, como salidas, o como lo que necesitemos. Y también tenemos algunos otros registros, estos que están como en gris, ¿cierto? Que son posiciones que no han sido implementadas dentro de estos registros para este PIC. ¿Listo? Eso con respecto a las filas. Con respecto a las columnas, ¿cierto? Cada una de estas columnas, bueno, aquí vemos que se denominan como página 0 o página 1. Más en contexto, representan bloques de memoria, ¿sí? Por lo tanto, pues tenemos un bloque de memoria 0 y un bloque de memoria 1. ¿Cuál es la importancia de estos bloques de memoria? Entonces, empezando por el hecho de que pues, recordemos que estamos en una programación de muy bajo nivel. En ese sentido, entonces, eh, tenemos que, o sea, ir paso a paso para poder programar un código. ¿Cuál es el primer paso? En un primer paso, nosotros tenemos que acceder a un bloque de memoria para configurar las funciones de entrada o de salida. Y luego pasar a otro bloque de memoria donde se van a alojar las instrucciones del código que nosotros vamos a ejecutar. ¿Sí? Entonces, bueno, de momento es como para que tengan clara cómo es esta arquitectura. Luego ya lo implementaremos aquí sobre nuestro código. Bueno, pasando a la siguiente parte, entonces, bueno, vamos a empezar ya con el MPLAB. Una recomendación. Ahorita les digo por qué. Pues miren, aquí tenemos el acceso directo a MPLAB, entonces vamos a hacer que siempre lo vamos a ejecutar como administrador. ¿Listo? Ahora, ¿por qué como administrador? Eso es un pequeño inconveniente que se puede presentar de compatibilidad con el Proteus. Resulta que si yo ejecuto el código y lo desarrollo normalmente, sin abrir el MPLAB como administrador, pues normalmente me va a dejar compilar el código, desarrollarlo y demás. Sin embargo, en la compilación nosotros vamos a requerir de que salga un archivo .exe, ¿sí? Que es el que nosotros vamos a cargar sobre el PIC y pues bueno, en este caso es el que vamos a cargar en la simulación con Proteus, ¿sí? Entonces, lo que pasa que cuando nosotros no abrimos el MPLAB como administrador, ese archivo .exe, y de hecho los archivos del proyecto no son visibles a Proteus, ¿sí? Entonces, por eso les digo, a veces pasa. Sin embargo, entonces, como para curarnos en salud, es mejor empezar haciendo estas cosas desde el principio.
Entonces les recuerdo nuevamente abrir el MPLAB como administrador. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos una interfaz como convencional, por así decirlo, que tiene bastantes parámetros que hemos encontrado en otros software para desarrollo. Entonces tenemos, bueno, la sección de file para crear nuevos archivos, la opción de editar, la opción de ver, que eso ahorita lo vamos a ver, bueno, con algo más específico. La parte de los proyectos, que es lo que nos interesa, y bueno, ahora veremos las otras opciones que encontramos aquí sobre la marcha. Entonces, en primer lugar, pues bueno, vamos a crear un proyecto. Entonces le damos aquí en Project, ¿sí? Vamos a Project Wizard y bueno, nos aparece esta ventana. De aquí pues vamos a Siguiente y pues aquí nos va a aparecer dispositivo y pues según la instalación, si es primera vez, muy probablemente pues bueno, les aparecerá una opción cualquiera del PIC. Entonces lo que nosotros hacemos aquí es en esta lista buscar el PIC que yo necesito. En tal caso, bueno, si no estuviera, entonces empiezo a escribir PIC 16 F84A. Este es el que yo necesito. PIC 16 F84A. Listo, entonces se aseguran de primero en esa lista buscar ese PIC en específico. Ya que lo tenemos ahí, bueno, damos siguiente. Y pues vemos aquí que están todas las herramientas del suite de herramientas o tool suite, perdón, que vamos a utilizar para compilar y revisar errores de nuestro código. Entonces, en primer lugar, aquí tenemos el MPASM, que es el que me va a permitir desarrollar el código en ensamblador, ¿cierto? Es el codificador. Luego tenemos aquí el Object Linker y tenemos el otro de librerías de MPLAB, que es la que vamos a utilizar. Bueno, ¿qué pasa aquí? Posiblemente, ¿sí? Profe, ¿qué PIC era que usaba? El PIC 16 F84A. Sí, sí, algo para que lo anoten por allí. Igual lo vamos a estar repitiendo mucho ahorita en el desarrollo del código. ¿Listo, chicos? Profe, ¿me repite, por favor? A ver, ¿qué te repito? ¿Desde dónde? El pic, Ah, ¿qué listo. es? Oh, esperen, ya se los escribo aquí en el chat. Entonces, a ver, sería pic 16 F 84A. Este sería el pic 16 F84A. ¿Vale? Listo, entonces vamos acá. Listo, les decía entonces que aquí aparece este set de herramientas con el que vamos a trabajar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Puede pasarles, como les digo, estamos trabajando sobre los posibles errores que puedan salir, como para que no se vean en apuros y pues sepan cómo solucionar. Entonces, aquí esta lista de pronto les puede aparecer con unas X rojas al lado de algún elemento de esta lista, ¿sí? Entonces, nosotros ¿cómo solucionamos ese problema? Como podemos ver aquí, bueno, tenemos un nombre de un archivo que es el que tenemos que buscar y que hace referencia a esta herramienta. Por ejemplo, para MPASM, el ejecutable o el que me va, digamos, a cargar esa librería, ese elemento del tool suite, es el MPASM, perdón, win.exe, ¿sí? Entonces, ese archivo yo tengo que buscarlo en caso de que aquí me apareciera la X roja, ¿listo? Entonces, ¿cómo lo busco? Bueno, primero, pues de pronto para asegurarnos de que sí esté allí, o sea, que sí se haya cargado en la instalación, pues bueno, nosotros podemos buscar por el directorio por acá. Y pues bueno, por defecto, ¿sí? Este MPLAB se instala pues en el disco C, ¿cierto? En archivos de programa, Microchip, y aquí pues ya tenemos todo lo relacionado con MPLAB. Entonces, como estamos hablando del suite de herramientas, entramos a buscar aquí, donde dice MPASM Suite, ¿listo? Entonces, aquí miramos, bueno, mpasm win.exe, que es el archivo que tendríamos que buscar si ese estuviera pues perdido. Entonces voy aquí, entre estos archivos, o si no, pues le doy con el comando buscar, ¿cierto? Y busco si está este elemento.
Pero bueno, aquí está visible. Entonces el archivo al que hace referencia, el que estamos buscando, es este de aquí, ¿sí? Aquí está, mpasmwin.exe. Entonces, como lo aseguramos, bueno, vamos a propiedades, ¿cierto? Y aquí aparece, es una aplicación .exe y es el archivo que estamos buscando. Listo, entonces ese archivo sí está aquí. Entonces, en caso de que no estuviera o que no lo hubiera encontrado por defecto, le damos aquí donde dice Browse, ¿cierto? Y pues nos vamos a esa carpeta. Entonces, miren, aquí está el directorio raíz, ya como vimos, disco local C, archivos de programa, microchip, mpasm suite, ¿listo? Y pues aquí adentro, pues ya aparecen los que yo necesito, ¿sí? Entonces, miren, aquí está mpasm.winexe, que es este, mplink.exe, que está aquí, es este de acá. Está mplib.exe, aquí está también, ¿listo? Entonces, como en este caso estoy buscando mpasmx, entonces selecciono, es este, el mpasmwin. Entonces, ya que lo tengo allí, le doy a abrir, y cuando yo le dé eso, pues debería desaparecer esa X roja. En caso de que haya más elementos que aparezcan con esa X roja, pues me voy uno por uno, le doy browse y empiezo a buscar cada uno de estos .exe, ¿cierto? Pero pues como les digo, a veces pasa, generalmente no pasa, pero si les llegara a pasar, esa es la solución, ¿listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señor. Vale, chicos, listo. Entonces, bueno, ya que una vez que hemos verificado esto, continuamos. Y aquí, pues bueno, vamos a darle crear nuevo proyecto. ¿Listo? Entonces, aquí, pues bueno, yo le doy en buscar, ¿sí? Y pues ya escojo una carpeta donde guardar los proyectos. ¿Listo? Entonces, aquí pues también una sugerencia que también puede que se les presente el problema como puede que no. Normalmente pues uno tiende a guardar los proyectos, no sé, en las carpetas donde tengan ustedes de programación, en mis documentos, en escritorio, bueno, listo. El proyecto se va a dejar guardar, pero también a veces cuando yo lo voy a compilar, como les digo, vuelvo y repito, a veces pasa que cuando yo voy a compilar, él no encuentra las librerías, ni el debugger, ni el compilador para, pues, sacarme mi ejecutable. Entonces, a veces es porque, o bueno, la solución a ello es que de pronto, si ustedes quieren, dentro de esa carpeta de microchip, ¿sí? Donde está instalado, pueden crear una carpeta personal para guardar sus proyectos. Yo aquí tengo una que se llama Mis Proyectos, ¿cierto? Y aquí, pues, puedo ir guardando los códigos que yo vaya a desarrollar acá en el ensamblador. Al poner la carpeta aquí dentro donde está el instalador es menos probable de que salga el error de que no encuentra el compilador y pues más factible de que le saque el ejecutable, o bueno, el .exe, que es el archivo que necesitamos cargar. Entonces, listo, aquí le vamos a dar un nombre a nuestro proyecto. Entonces, bueno, pongámosle, digo, es un hola mundo, o bueno, pongámosle el clásico en programación, Hello World. Hello World. Listo, así se va a llamar nuestro proyecto. Entonces ya le hemos dado un nombre, le damos guardar, y ya aparece la ruta y bueno, listo. Continuamos. Damos en siguiente. Y aquí, bueno, si de pronto nosotros creamos un archivo, un código por aparte y no lo hemos incluido en un proyecto, entonces, bueno, aquí me van a aparecer los archivos, digamos que yo he creado los .asm, los de ensamblador, que yo puedo cargar a este proyecto. Entonces, como en este momento apenas lo estamos creando, o sea, ningún archivo, no tenemos ningún archivo relacionado, entonces esta parte la omitimos. En caso de, como les digo, si ya ustedes por aparte hubieran hecho el archivo y se olvidaron pues de crear el proyecto o de cargarlo, entonces pues pueden crear el proyecto y posteriormente cargar el archivo o archivos que quieran incluir en el proyecto. Entonces vuelvo y le repito, como nosotros no tenemos nada todavía, entonces omitimos este paso. Entonces vamos al siguiente. Aquí finalmente, entonces vamos a verificar que todo esté de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Entonces, en primer lugar, el dispositivo nos cercioramos de que sea el que seleccionamos, entonces ya dijimos el 16F84A. El Tool Suite, que es el microchip MPASM para desarrollar en ensamblador. Y nos aseguramos de la ruta donde está pues nuestro proyecto, que entonces ya lo llamamos Hello World, ¿cierto? Y ya, listo. Una vez que hemos verificado todo eso, le damos finalizar. Y pues bueno, aquí ya nos aparecen las carpetas de nuestro proyecto. Tenemos para librerías, para objetos, headers, según como se necesite. Y esta carpeta de aquí que es el source files, o source files. ¿Listo? Aquí es donde vamos a cargar nuestro archivo, ¿sí? Pero entonces no tenemos ningún archivo que cargar todavía.
¿Listo? Entonces, pues vamos a crear uno. Entonces aquí, pues bueno, nos vamos a File, podemos hacer, bueno, desde aquí, o darle clic aquí en el icono de la hojita, ¿sí? New File. Le damos clic aquí, y pues ya tenemos nuestro archivo para empezar a editar. Listo, antes de empezar con la codificación, vamos a ver algunos parámetros que se hace necesario configurar antes de empezar la parte aquí de la codificación. Entonces, bueno, ya tenemos creado nuestro proyecto y pues ahora vamos a asegurarnos también de que dentro del entorno pues se haya acogido el PIC que estamos seleccionando. ¿Cómo nos aseguramos de eso? Nos vamos aquí a esta opción que dice configure, y vamos donde dice la primera opción, Select Device o Select Device. Aquí, bueno, en esta parte vemos que sí nos coincide efectivamente el PIC que estamos buscando. Entonces el PIC 16F84A. ¿Listo? Ahora, según según la información que encontramos abajo, ¿sí? Vemos que aquí tenemos algunos programadores o interfaces de programación compatibles con ese PIC y que son compatibles con el IDE. Entonces, tenemos ejemplos, por ejemplo, el PIC Star Plus, tenemos MPLAB ICD3 y tenemos el PICkit 3, ¿cierto? Que ese es el quemador de PICs que creo que a ustedes no se los alcancé a compartir, pero bueno, ahorita se los envío al grupo de WhatsApp para que lo miren cómo luce físicamente este, este programador. Listo, a ver, esperen, ya se los envío. Listo, entonces, bueno, si todos se pueden remitir a su WhatsApp, pueden ver una fotografía allí de un programador de PICs, una interfaz de programación. Entonces, si ustedes ven en la parte superior, hay una parte como en un color, bueno, como azul, ¿sí? Y allí pues hay una serie de rejillas. Entonces, en esas rejillas normalmente uno pone el PIC o microcontrolador y con esa palanquita que está en la parte de arriba pues la baja y lo asegura a fin de que el dispositivo no se vaya a salir o a caer durante la programación. Los demás elementos, ¿sí? Hacen referencia a la parte de elementos de amplificación de corriente y de voltaje, ¿sí? Incluso, si ustedes ven en la parte inferior donde está la interfaz de puerto paralelo para conectar al computador, en la parte, bueno, justo al lado en la parte izquierda, hay un pequeño pin negro que es el plug para conectarlo a la fuente de voltaje. Sí, ya que pues en este caso no es suficiente la corriente y el voltaje que le suministra el computador, como en caso de programadores más modernos, sí, que algunos ya tienen la interfaz USB, aunque incluso pues algunos todavía tengan el adaptador a corriente, sí, para poder, digamos, ejecutar ese proceso de programación o quemado del PIC, sí. Listo, entonces este es el PIC 3 que aparece allí. Aunque como les digo, ahora pues ya existen unas interfaces con, digamos, puertos de comunicación como USB, que son como más accesibles. Puerto paralelo, pues era como de computadores de escritorio, bueno, con unas tarjetas un poco que, antiguas, digamos, que ya casi no se miran. Listo. Bueno, volviendo acá, ¿sí? Entonces tenemos la parte de lenguaje y herramientas de diseño. Entonces tenemos en primer lugar lo que es ese Assembler, ¿sí? El que nos va a permitir, bueno, el lenguaje ensamblador en su versión 3.9. Y tenemos un compilador para ese assembler en la versión 9.6. ¿Listo? En la parte de abajo, en los debuggers, tenemos el MPLAB Sim, que ahorita pues vamos a ver cómo se configura, que es el que me va a mostrar cuando yo tenga unos errores de sintaxis, ¿sí? O alguna línea que no corresponda dentro del código en el ensamblador. Aquí abajo pues tenemos que pues está disponible como para la familia de 16 en H1 y 16 en H2, ¿sí? O sea, toda la serie de PICs de la gama 16, ¿sí? Bueno, eso pues ya lo verificamos aquí, entonces como todo está en orden, le damos OK. Luego, nuevamente, vamos aquí a Configure y nos damos a la parte de Configuration Bits, ¿listo? Aquí pues vamos a quitar, a desenmarcar esta parte, ¿sí? Y vamos a hacer un pequeño cambio.
Entonces nos ubicamos donde dice oscilador, ¿cierto? Y aquí vemos que hay una lista. Entonces en esta lista vamos a utilizar aquí el oscilador XT, ¿sí? En caso de que, pues bueno, para indicarle al PIC que vamos a utilizar un oscilador externo. Claro que el código que vamos a desarrollar realmente es algo muy sencillo, no consume mucho, pero pues de pronto como para evitar de pronto lags o algo así durante la ejecución en códigos más complejos. Listo, entonces al final, pues bueno, seleccionamos ese XT, volvemos a chulear aquí para pues que no sea modificable y cerramos. ¿Listo? Ahora finalmente nos vamos aquí donde dice debugger y pues vamos aquí donde dice selection tool. Miren, como es nuestro primer proyecto y pues no tenemos indicado nada, por defecto pues va a aparecer el debugger en ninguno, ¿sí? Entonces, como ya vimos en la lista de configuración, el que vamos a utilizar es el mplab-sim. Entonces le doy clic aquí, ¿cierto? Y vemos que aquí en esta parte de la barra de herramientas aparece este nuevo set, ¿sí? Que pues bueno, más adelante lo vamos a utilizar, que pues me va a permitir ver la ejecución del código paso a paso, ¿sí? Es como hacer una prueba de escritorio, pero apoyado con el IDE. Sí, entonces esta pues también conviene habilitarla desde el principio. ¿Listo? Allí tenemos, bueno, lo que respecta a las opciones de configuración. Ahora sí, volviendo acá ya a nuestro código, pues vamos a empezar a armar la estructura de este primer código. Entonces, en primer lugar, vamos a listar el pick que vamos a utilizar. Sí, como les digo, o sea, aquí hay o sea, el IDE ya reconoce el pick que vamos a utilizar, pero desde el código, cuando se compile, esa información todavía no está visible. Entonces, pues le vamos a ayudar con esa parte. Entonces, aquí ponemos list, ¿sí? Y pues le vamos a poner P igual a 16F84. Sí, vamos a indicarle que pues el PIC pertenece a esta familia. ¿Listo? Luego vamos a agregar la librería que relaciona ese PIC. ¿Ustedes con qué agregan librerías en lo que les ha tocado programar? ¿Qué comando? Con import. Con import, sí. Eso, entonces miren, ese es como el parámetro general y pues igual esa palabra, digamos, va a depender también del entorno y del lenguaje de programación. Entonces, comúnmente pues es import y también en algunos otros entornos está dado por la palabra include, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer uso de ella. Entonces, bueno, vamos a poner include y pues aquí voy a poner el nombre de la librería que tiene ese PIC. Entonces es P 16F84A y el nombre de la librería va con la extensión .inc. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa aquí? Realmente de momento, a pesar de que ya estamos poniendo un código, o bueno, estamos alimentando un código con la sintaxis de ensamblador, nuestro archivo todavía no es un archivo de ensamblador. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vemos que por el momento nuestro archivo no tiene nombre. Y bueno, aquí tiene el asterisco que me indica que pues no he guardado ninguno de los cambios. Entonces, pues yo puedo guardar aquí, bueno, con save all, save s, ¿cierto? O también puedo hacerlo con control s. Si yo le doy control s, ¿cierto? Entonces aquí, pues bueno, me va a aparecer la carpeta donde yo cargué por defecto el proyecto. En el mejor de los casos, si no, pues preferiblemente buscan la carpeta y guardan el archivo allí. Y aquí aparece, pues bueno, que no tiene nombre. Entonces a este archivo, al de ensamblador, le voy a poner, bueno, hello, pongámosle, para asociarlo con el nombre del proyecto, ¿cierto? Y pues aquí una parte importante, hay que ponerle en este caso la extensión. Entonces un archivo ensamblador tiene la extensión .asm. ¿Listo? Entonces al yo darle .asm, pues ya estoy indicándole que es un archivo, un código en ensamblador. Entonces ya le he puesto el .asm y le doy guardar, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden ver, ¿sí? Que aquí esto pues ya dejó de estar como en blanco y negro y pues ya empezó a tomar un color aquí nuestro código, ¿sí? Indicando pues bueno, en azul la parte de instrucciones y en la parte como rojizo
los otros elementos del código, ¿sí? Bueno, aquí pues, bueno, al resaltar otro elemento, de pronto si no es muy legible, bueno, vamos a hacerlo más grande la letra, y pues eso me lleva a la siguiente parte. Entonces, vamos a ir aquí donde dice editar, ¿sí? Y nos vamos a la parte final donde dice propiedades. Entonces, en propiedades me va a aparecer una ventana como esta, ¿sí? Nos vamos a ubicar sobre la pestaña que dice ASM File Types, ¿sí? O ASM File Types. ¿Listo? Vamos aquí. ¿Listo? Aquí, pues bueno, yo ya tenía aplicada esta línea, bueno, quitémosla, ¿cierto? Para que veamos qué pasa. Entonces, miren, aquí, cuando ustedes compilen o y si hay algún error por allí, pues el error normalmente le va a decir, bueno, hay un error en la línea tal. ¿Sí? Entonces, nuestro editor por defecto no tiene esa numeración de esas líneas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago para agregarlas? Entonces, precisamente en esta pestaña que estamos viendo en este momento, buscamos este icono aquí que dice, este checklist, perdón, este dice line numbers o line numbers. Entonces lo marcamos, ¿cierto? Le doy a aplicar y vemos que ahora sí me aparece la numeración para indicar en qué línea estoy parado, ¿cierto? Me va a ir indicando, bueno, en el caso de que salga el error, pues más fácil para yo identificar el error. ¿Listo? Entonces eso lo aplicamos allí. Podemos ir a otra parte, aquí donde tenemos, donde nos dice texto, ¿sí? Podemos darle aquí en Select Font, ¿sí? Y pues es más, yo puedo cambiar el tipo de letra, puedo ponerlo como negrilla, cursiva, pero pues en este momento lo que me interesa es, bueno, hacerlo un poco más grande para ver si, para mejorar la visibilidad para ustedes. Entonces, le doy a aceptar, ¿sí? Y le doy a aplicar. Bueno, tal vez hagámoslo un poco más grande. Voy a poner aquí en 22. Listo. Listo, si ya ustedes quieren, pues también pueden cambiar los colores, como les decía, aquí está en azul y rojizo, pero pues son como los colores por convención. Pero igual ustedes pueden cambiar esa parte allí al gusto, ¿no? Pero de momento lo vamos a dejar allí. Listo, entonces bueno, aquí ya tengo esa primera parte de las instrucciones, como ya dijimos, listamos el pic y luego incluimos la librería. ¿Qué sigue ahora? Entonces, miren, si nos volvemos a nuestro diagrama, ¿cierto? Recordando que esto se hace de manera secuencial, o sea que se va a ir haciendo línea por línea cada una de estas instrucciones, como hablábamos cuando definíamos las instrucciones RISC y CISC. Bueno, aquí entonces vemos, vuelvo y le repito, que vamos desde el numeral 0 hasta pues donde se extienda, perdón, en hexadecimal. Entonces nosotros le vamos a poner lo siguiente, vamos a ponerle org 0. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esto? Con esta sencilla instrucción nosotros le estamos indicando al entorno, al ID, que empiece el conteo, la búsqueda de los registros desde la posición 0, ¿sí? A fin de que cuando vaya avanzando, pues encuentre los registros que nosotros vamos a ir utilizando, sin necesidad, bueno, de pronto de que se salte alguno de ellos y no lo encuentre al momento de la compilación del código, ¿sí? Entonces con eso le decimos que empiece a buscar desde la posición 0, ¿vale? Ahora sí, continuando, ¿sí? Como ya dijimos, tenemos que hacerlo esto paso a paso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es acceder al banco de memoria, ¿sí? Entonces, volviendo a nuestro diagrama, tenemos que solo hay dos bancos, entonces para acceder a uno, pues lo hacemos con un 0, para hacer al otro lo hacemos con un 1. Entonces, nosotros vamos a necesitar, en primer lugar, acceder al bloque de memoria 1, como les decía, para definir la entrada y la salida. Ahora entonces, nosotros, bueno, para poder modificar, ¿cierto? Ahí estamos hablando de la escala como de un bit, simplemente que estamos modificando, sea un 0 o sea un 1. Entonces, nosotros teníamos un par de instrucciones, ¿cierto? Que era esta, la BCF y BCF, ¿cierto? Ahora, si yo necesito acceder al bloque de memoria 1, ¿con cuál de estas dos instrucciones lo puedo hacer? Con el S. Muy bien, con el S, con BSF. Recordemos que nosotros en las instrucciones asociábamos la S con un 1 y la C con un 0. Entonces, en este caso vamos a utilizar esa primera instrucción, BSF. ¿Listo? Con esto vamos a acceder. Ahora, recordemos que con esta instrucción nosotros modificamos el estado de un bit de un registro. Entonces, vamos a definir cuál registro es el que vamos a modificar, ¿cierto?
Entonces, volviendo a nuestra lista, de todos estos registros, el que nos sirve para movernos de un bloque de memoria a otro es este bloque, perdón, este registro de aquí, el registro status, ¿sí? Entonces, ese es el que vamos a poner acá. Entonces ponemos status, ¿cierto? Y pues bueno, decimos que vamos a modificar un bit. Resulta que status es un registro, ¿sí? Como la mayoría, de 8 bits, ¿sí? De 8 bits que van desde la posición 0 a la posición 7. Y sin embargo aquí están definidos con algún nombre en particular, ¿cierto? Entonces, en este caso, el bit que yo modifico para que pues me dé específicamente ese cambio de estado va a ser el bit RP0. ¿Listo? Ese es el bit que voy a modificar y el que me va a permitir cambiar de un bloque de memoria a otro. Profe, una pregunta. Cuéntame. ¿Las mayúsculas y las minúsculas importan? Listo. Pues bueno, a veces, o sea, se supone que por definición no hay problema. De hecho, ahorita hacemos la prueba, ahorita vamos a hacer la otra instrucción y la ponemos con mayúscula. Pero hay veces en que eso pues puede tender a generar algún conflicto. Entonces, de pronto, pues si ustedes van a escribir todo en mayúscula, entonces escríbanlo todo en mayúscula, o si no, escríbanlo todo en minúscula. Igual, ese tipo de errores que de pronto se pueden presentar, les va a salir en la consola cuando ustedes compilen. Y pues bueno, ustedes de pronto ya con su lógica, en su experiencia en la programación, pues ya van a identificar la posibilidad de ese error u otro. Pero generalmente se supone que no. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Como les decía, aquí las instrucciones se van a tornar en un color azul, ¿sí? Y pues los demás elementos en un tono rojizo. Entonces, si la forma en la que nosotros escribimos la instrucción no está reconocida por el compilador, entonces no se va a poner de color azul. Entonces ya cambiaremos, pues bueno, si no la reconoce con minúsculas, cambiaremos a mayúsculas, ¿sí? Entonces ahí le aparece en color azul. Hay instrucciones que de hecho, bueno, más adelante en el segundo ejemplo vamos a ver eso, que por definición pues tiene una sintaxis y acá en el compilador pues varía ligeramente, ¿sí? Pero como les digo, nos damos cuenta de que sí está bien escrito cuando cambie su color, ¿listo? Pero entonces, generalmente no hay problema con eso, o no debería haber problema. O sea, puedo escribirlo, combinar entre mayúsculas y minúsculas el código. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces aquí, como para que vayan siguiendo y recuerden qué es lo que estamos haciendo, o tengan su archivo de referencia, entonces vamos a comentar lo que acabamos de decir. Entonces, ¿cómo se agregan comentarios aquí en ensamblador? Entonces lo hacemos con un punto y coma, ¿listo? Entonces todo lo que esté delante del punto y coma será un comentario. Entonces aquí lo que estamos haciendo es, bueno, colocar, vamos a colocar en 1, ¿cierto? El bit RP0 del registro status. ¿Listo? Bueno, o dicho de otra manera. De otra manera sería, bueno, estamos acceder a bloque, o bueno, como la banco de memoria 1. ¿Listo? Entonces, ¿para qué hacemos esto? Entonces, lo que dijimos, en este bloque de memoria lo que nosotros vamos a hacer es definir las entradas y las salidas. ¿Listo? Entonces, nosotros decíamos que para configurar, o bueno, para poner una entrada o una salida, pues recordemos que estamos aquí como en binario, entonces tenemos la opción pues de adjudicar eso con 0 y 1, ¿cierto? Y recordamos también el comando que teníamos el clear, ¿cierto? Entonces el clear decíamos que, en resumen, era cargar un valor de 0 a la variable que nosotros quisiéramos cambiar. Entonces vamos a hacer uso de esa instrucción. Entonces vamos a poner aquí F, ¿cierto? Y pues bueno, para este caso entonces, si nosotros vemos el PIC, aquí tenemos, bueno, un puerto A y tenemos un puerto B, ¿listo? Entonces, bueno, para este ejemplo vamos a utilizar el puerto B. Entonces, ¿cuál puerto vamos a poner como salida? Pues vamos a utilizar como salida
el puerto B, ¿vale? Entonces, bueno, comentemos esto. Entonces aquí lo que estamos haciendo es configurando esto como una salida. ¿Vale? Pues listo, ya eso es todo lo que tenemos que hacer en este banco de memoria. Ahora sí, ¿cómo me muevo al otro banco de memoria? ¿Con qué instrucción? BCF. Ujú, exactamente. Entonces vamos a poner BCF, ¿cierto? Y vamos a modificar el bit y del registro para pasar al otro bloque de memoria. Ahora sí, ¿qué registro modificamos? El 0. El RP1, No, registro, chicos, registro. ¿Cuál sería el registro? status. Status, muy bien, status. Ahora sí, ¿qué bit vamos a modificar? El 1, El 1 y bueno, digamos de acuerdo al nombre que tenemos arriba, ¿cuál sería? RP1. Listo, chicos. Bueno, pues miren, realmente modificaríamos el mismo bit, el RP0, ¿sí? Porque es que ahorita RP0 vale 1, ¿cierto? Al valer 1 nos ubica sobre el banco de memoria 1, ¿sí? Pero entonces como estamos queriendo cambiar al otro banco de memoria, entonces ese mismo bit RP0 que ahorita vale 1, lo vamos a cambiar por 0 con esta instrucción. Entonces, cuando RP0 vale 0, ya nos hemos movido al otro banco de memoria. ¿Listo? Entonces aquí, bueno, pongamos punto y coma. Entonces sería colocar en 0 el bit RP0, el registro, con lo que decíamos que viene a ser lo mismo también, acceder al banco de memoria 0. Entonces ya en este banco de memoria, ahora sí vamos a poner nuestro código. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí digamos que vamos a poner el código encender LED. ¿Listo? De aquí para abajo va a estar el código para encender un LED. Bueno, entonces, ya lo hemos configurado como salida. Ahora, si tenemos en cuenta que solo tenemos dos estados, ¿cierto? Entonces, para encender un LED, ¿yo qué le enviaría? ¿Un 0 o un 1? Un 1. Un 1, muy bien. Entonces, como es un 1, ¿con qué instrucción lo hago? BSF. Listo, muy bien. BCF, perfecto. Entonces, como ya hemos definido aquí que vamos a utilizar el puerto B, entonces, pues vamos a modificar ese registro. Entonces, el registro en este caso va a ser puerto B. ¿Listo? Ahora, recordemos que entonces generalmente estos registros tienen posiciones del 0 al 7. Si yo quiero encender el primer pin, ¿cierto? ¿Qué posición modificaría aquí? ¿O qué bit modificaría aquí? El 0. Perfecto. Eso, entonces modificamos el bit 0, ¿cierto? Entonces aquí, bueno, digámosle que vamos a... Bueno, pongamos primero el valor así, el de la sintaxis. Entonces ponemos, para indicar qué es lo que hace la instrucción, vamos a colocar en 1 el bit 0, ¿cierto? Bueno, pongámosle aquí entre paréntesis, que vendría a ser el pin 1 o la pata 1, ¿cierto? Del registro. ¿Listo? Entonces, dicho de otra manera, entonces aquí lo que estamos haciendo es encender el LED. ¿Listo? Es lo que estamos haciendo allí. Entonces, bueno, este es como es el primer código, entonces simplemente lo vamos a encender. Y pues ya para cerrar nuestro programa, sí, entonces lo hacemos con esta palabra, end. Sí, con eso ya terminamos nuestro programa. Ahora, bueno, recomendación como siempre, pues ir guardando el código, pues bueno, mientras les iba explicando, pues me olvidé de hacerlo. Pues lo mismo, podemos hacer acá, file, guardar, ¿cierto?
O lo mismo, control S y ya queda guardado, ¿vale? Bueno, entonces aquí, como está hasta el momento, nuestro archivo está independiente del proyecto, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo agrego? Me voy aquí a la carpeta que dice Source Files, ¿cierto? Le doy clic derecho y le doy Add Files o Add Files. Y pues busco mi archivo .asm, que para nosotros es el hello.asm, ¿sí? O el nombre que ustedes le hayan puesto. Entonces, bueno, yo le doy clic allí o le doy a agregar ya y pues vemos que aquí ya aparece este archivo dentro de Source Files. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí vamos a compilarlo a ver si tenemos algún error o nos presenta algún problema. Entonces, para compilarlo, podemos hacerlo aquí con este make, o pues en caso de que tengamos más archivos o que cargar alguna librería, pues le damos con build all o build all, ¿vale? Bueno, démosle con este. Listo. Aquí, pues bueno, le damos esta segunda opción, ¿sí? Cuando nos pregunte, a veces no pregunta, ¿sí? Y pues bueno, aquí pues tenemos en nuestra salida que la compilación fue exitosa, no hay ningún problema. ¿Vale? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, señor. Listo. Miren, entonces aquí vemos que si yo le daba clic aquí, pues en la parte del debugger, puedo darle pues que se vaya ejecutando paso a paso lo que va haciendo el código. Entonces, aquí vuelvo y retomo. Entonces, aquí, pues bueno, va a ir renglón por renglón haciendo esto, el código. Entonces, ¿qué es? Si se para aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, ya dijimos, entonces acceder al banco de memoria 1. Entonces ya ahí, listo. Cuando ya llega al final de aquí, a este renglón, cuando llega al final, ejecutó la instrucción. Entonces, por lo tanto, en este punto estamos en el banco de memoria 1. Pasamos al siguiente renglón. Entonces aquí dice, bueno, va a borrar el puerto B para ponerlo como salida. Ahora sí, cuando ya esté aquí al final de la línea, el puerto B va a estar en 0, por lo tanto ya está configurado como una salida. Termina aquí y pasa a la siguiente instrucción, a la siguiente línea. Entonces aquí, ¿qué le estamos diciendo? Que acceda al bloque de memoria 0, ¿cierto? Entonces cuando ya llega aquí al final, ya estamos en el bloque de memoria 0. Cuando acaba aquí, ahora sí se pasa al siguiente renglón, ¿cierto? Que sería acá. Y pues aquí ya estábamos diciendo que le está enviando un 1 al bit 0 del puerto B. Entonces, cuando ya llegue aquí, aquí ya está hecho esa tarea, esa instrucción. Termina aquí y pues ya llega aquí al final, ¿sí? Entonces, como ven, cuando yo lo ejecuto, cuando yo lo corro, ¿cierto? Cuando voy ejecutando paso por paso, vemos que antes de la palabra end ya se regresa, ¿cierto? Entonces eso es lo que voy repitiendo de manera cíclica, ¿vale? Aquí no tengo, bueno, ahora lo vemos. Bueno, eso lo vemos ahora, listo. Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestro código, ya está compilado, ¿sí? Entonces ahora sí nos vamos a Proteus. Dejémoslo como administrador, aunque este no tiene ese problema, pero por si las dudas, abrámoslo de una vez como administrador. Listo, entonces, bueno, aquí le vamos a dar de una vez en nuevo proyecto. Esperamos un momento que se inicialice. Bueno, listo. Entonces aquí nosotros ya podemos darle el nombre a nuestro proyecto. Entonces, bueno, pongámosle Hello Project para acordarnos que es con esto. ¿Listo? Aquí de pronto no hay tanto problema de la ruta, pues donde uno lo quiera guardar. Sin embargo, pues bueno, si ustedes quieren, aquí seleccionan alguna carpeta, ¿cierto? Bueno, aquí pues yo tenía creada esta que se llama Proteus. Y pues aquí voy a ir guardando mis proyectos de Proteus. Listo, continuamos, le damos en siguiente. Aquí pues podemos nosotros escoger algunas plantillas que ya vengan cargadas con algunos elementos. Pero entonces nosotros vamos a darle la que viene por defecto para luego cargarle lo que necesitemos. Lo mismo, nosotros podemos crear también lo que es un PCB, o sea, un diseño de una tarjeta basado en el prototipo que armemos. Pero entonces, pues bueno, también nos vamos a saltar esa parte porque no la necesitamos en este momento. Bueno,
lo vamos a dejar que no es un proyecto de firmware, entonces también pasamos directo. Y pues aquí, bueno, le vamos a seleccionar que lo que nos guarde pues también sea el template del esquemático, cuando nosotros desarrollamos nuestro código. Entonces simplemente pasamos de largo esas opciones, le damos en finalizar, y pues ya tenemos nuestra plantilla en blanco. Ahora entonces pues vemos que también tiene varios elementos como los que ya vimos, el file, el edit, el design, bueno, de pronto sobre la marcha los vamos a ir utilizando. En este momento entonces lo que nos interesa es cargar los elementos que vamos a utilizar. Entonces bueno, si vamos a encender un LED necesitamos, bueno, un LED obviamente, necesitamos, bueno, una resistencia también, y pues obviamente necesitamos el PIC. Pero como vemos aquí en la lista no tenemos ninguno de esos elementos. Entonces vamos a irlo agregando. Entonces nos vamos aquí donde está la letra P, ¿cierto? Y vemos que nos aparece esta interfaz, digamos que es la librería de los elementos que nosotros podemos cargar. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a escribir el nombre de el PIC, ¿cierto? Entonces pongámosle, bueno, PIC, ¿cierto? 16F84. Bueno, ya le di hasta ahí, entonces ya solo me aparece ese que les digo, ese PIC. Entonces, miren, aquí ya aparece en la lista, aquí tenemos una vista una vista en miniatura de este PIC, ¿vale? Entonces, para agregarlo a nuestra lista, lo único que voy a hacer es darle doble clic aquí, y vemos que aquí ya me aparece en mi lista. Bueno, entonces dijimos, necesitamos también un LED. Bueno, escribimos LED. Y bueno, aquí ya me aparece, bueno, toda la lista de elementos relacionados con la palabra LED. Pero, pues bueno, entonces nosotros nos vamos a ir, bueno, vamos a ubicarnos por aquí y vamos a ir bajando. Y listo, vamos a buscar un LED que tenga esta característica. Recordemos que un LED en esencia es un diodo, ¿sí? Entonces este diodo, un diodo emisor de luz. Entonces vamos a buscar aquí estos. Bueno, no sé, escojamos un LED azul. Si ya no nos funciona, pues ponemos el rojo, pero el clásico rojo. Entonces, bueno, pongamos un LED azul. Todo lo mismo, le damos doble clic y ya nos aparece aquí en nuestra lista. Por último, entonces nos falta una resistencia. Resistencia, listo, aquí está. Aquí está, resistencia. Pero entonces nosotros vamos a tomar esta resistencia genérica, el que dice res. Si ustedes recuerdan de su curso de electrónica, ¿cierto? Estos elementos, digamos, esta resistencia con esta flecha, por ejemplo, hace referencia más a un potenciómetro, a una resistencia variable. Entonces nosotros vamos a tomar la resistencia genérica, la básica, esta de aquí, que después vamos a modificar el valor. Lo mismo, doble clic, y ya nos aparece allá. Entonces listo, como de momento no necesitamos más elementos, pues bueno, retornamos a nuestra lista y cerramos acá. Ahora aquí, cuando ustedes vayan a buscar unos elementos, busquen los nombres en inglés, ¿listo? Entonces, por ejemplo, resistencia no la encontrarían, pero si encuentran, por ejemplo, resistor, ¿sí? O LED, bueno, LED sí es igual, capacitor o transistor, ¿sí? De hecho, aquí podemos ver, aquí algunos se llaman, miren, capacitors, resistors, ¿sí? Bueno, entonces en tal caso, el elemento que vayan a buscar lo buscan en inglés, y para que lo puedan encontrar. De hecho, pues sí hay unos parches, ¿no? Para poner Proteus en español, pero pues bueno, esta es la versión ya recién instalada, genérica, y si ya ustedes quieren, pues le instalan eso, si no, simplemente lo buscan y ya. Entonces, listo. Como no vamos a agregar más elementos, cerramos. Y pues bueno, vamos a agregar nuestros elementos. Entonces, bueno, digamos que vamos a agregar primero el PIC. Entonces le damos clic allí, nos vamos hacia acá y vemos que hay como un lápiz, ¿sí? Si yo vuelvo y le doy clic, aparece como en un tono fucsia la silueta del elemento que voy a agregar. Entonces, dependiendo de donde yo lo quiera poner, ¿sí? Ahí es donde le voy a volver a dar clic. Entonces, bueno, agreguémoslo aquí. Le voy a dar clic y aquí ya tengo mi PIC. Bueno, hagámoslo más grande. Listo, aquí tengo mi PIC. ¿Vale? Bueno, vamos a agregar el LED. Vamos a agregar el LED. También, miren aquí, pues bueno, según la silueta. Bueno, pongámoslo por aquí. Y pues bueno, nos falta algo más, nos falta una tierra. Entonces, bueno, en esta lista de elementos aquí, nosotros estamos parados sobre este. Entonces, bueno, vamos a buscar, a ver, espérame un momento, si esta es la tierra. No, en este no, en este. En este de aquí, donde tiene como estas dos flechitas en contra, ¿sí? Es amarillo.
Entonces aquí vamos a buscar ground, que es la tierra, ¿cierto? Entonces tomamos le damos clic por acá y lo agregamos donde lo vayamos a querer ubicar. ¿Listo? Entonces ya le damos clic ahí y ya tenemos agregado nuestra tierra. Pero entonces aquí no tenemos conectada ni el LED ni la tierra. Entonces, ¿cómo hacemos para conectarlo? Nos vamos con nuestro lápiz, vemos que aquí en la punta del LED se hace un pequeño cuadrito rojo, indicando pues que bueno, que ya estoy parado en esa punta. Entonces le doy clic, ¿cierto? Al darle clic vemos que ya pues empiezo a cargar como el cable. ¿Listo? Entonces, de allí lo extiendo a donde lo quiera agregar. Entonces, como en este caso, pues solo es hasta aquí. Vemos hacia la punta del otro elemento que también se marca en un recuadro rojo. Entonces, cuando ya aparezca ese recuadro, le doy clic, ¿sí? Y ya queda conectado. ¿Listo? Bueno. Ahora, volvamos a nuestro código. Entonces, nosotros estamos configurando el pin 0, perdón, el registro 0 del pin 1, pues, en físico sería el pin 1. O bueno, en este caso es el pin 6, en realidad por la posición física. Pero entonces, aquí decimos puerto B, ¿cierto? Entonces, puerto B. Aquí en nuestros elementos vemos, bueno, que hay unos pines con la letra A y hay otros pines con la letra B. Entonces, bueno, todos los que tengan la letra B van a hacer referencia a los que les digo, a los registros o pines del puerto B. Entonces, si aquí estamos diciendo que estamos configurando el registro 0, ¿dónde debería conectarlo yo acá? Ahí donde dice RA0, ¿no? Donde dice el número 17. Listo, RA0. ¿Quién más dice otra opción? RB1, profe. Listo, tenemos otra opción, RB1. ¿Cuál otra opción? Yo también diría que RB1 porque está hablando el DB. Listo. Bueno, primera cuestión. Listo. Los compañeros tienen razón en que sea sobre la línea de B, ¿sí? Porque recordemos, aquí estamos diciendo puerto B. En caso de que yo haya dicho puerto A, entonces sí entraría a conectarlo sobre alguno de los que están aquí. ¿Listo? Segundo, aquí estamos diciendo, bueno, 0. Por lo tanto, sería como puerto B 0, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, acá no sería sobre el RB1, sería sobre el RB0 porque eso es lo que le estamos indicando acá. Si aquí, por ejemplo, yo hubiera puesto un 1, ¿sí? Entonces sí sería el RB1, ¿vale? Porque es que aquí este simulador nos está asociando esto. Ahora, si nosotros hubiéramos utilizado un PIC físico, ¿sí? Entonces habríamos tenido que recurrir a la hoja técnica del PIC 16F84 a fin de identificar, por ejemplo, listo. Si yo voy a quemar, bueno, el puerto B0, ¿cierto? O bueno, el bit 0 del registro puerto B, ¿a qué corresponde, a qué pata corresponde el RB0 en las patas del PIC? Sí, entonces las 6. patas sería el 6, ajá, pero eso, o sea, si lo hiciéramos en un punto físico, en el chip físico, pues si ustedes han visto un chip cualquiera, eso es una pastilla negra con patas y no dice nada más, no dice ni números, no dice ni registro ni nada, ¿sí? Entonces, bueno, de su curso de digitales, entonces ustedes recordarán cómo se toma esa parte de los PICs. Sin embargo, bueno, si de pronto no es claro, entonces, bueno, busquemos un PIC y pues veamos cómo se haría esa parte en físico. Entonces, bueno, pongamos PIC. A ver si tenemos un diagrama. Bueno, pick the picture me sale aquí. Bueno, alguno que solo esté el diagrama. Bueno, de hecho, sí, este me sirve. Muy bien, chicos. Entonces, si nosotros, bueno, tenemos el pick, poniéndolo desde un punto de vista superior, entonces lo primero, ¿sí? Es cuando nosotros tengamos un pick físico, dependiendo del fabricante, vamos a buscar dos cosas primero. Lo primero, ¿sí? Puede ser que un fabricante incluya esta ceja de aquí, ¿sí? Esta pequeña ceja. O incluya un pequeño círculo, ¿sí? En alguna de las esquinas del pic, ¿sí? Entonces, ¿para qué es importante eso? Para ver desde dónde vamos a empezar la cuenta de las patas, ¿sí? Entonces, si identificamos la ceja, ¿sí? El pin que se encuentra al extremo, bueno, si lo están viendo desde arriba, sería el pin que se encuentra al extremo izquierdo, este va a ser el pin 1, o la pata 1, ¿vale?
Lo mismo, si en esta esquina, por ejemplo, está el circulito, entonces del lado que esté el círculo, desde ahí se empieza a contar. Entonces la primera pata que esté del lado que esté el círculo va a ser el pin 1, ¿listo? El pin 1. Entonces nosotros empezamos a numerar, pues para ver qué pin es cuál. Entonces, bueno, decimos pin 1, pin 2, listo. Llegamos hasta aquí, al final de esta columna, ¿cierto? Tenemos aquí. Entonces, ¿cómo seguimos la cuenta al otro lado? Esa cuenta se sigue en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, miren, si yo aquí tengo, bueno, el 1, 2 hasta el 9, la otra cuenta la arranco desde aquí abajo. Entonces, aquí el siguiente será el pin 10, el 11, el 12, ¿cierto? Hasta el pin 18. ¿Listo? Entonces, tal cual como vemos aquí, como lo vimos en el simulador, vemos que el RB0, ¿sí? Viene a ser el pin 6, ¿sí? Entonces, si yo lo conectara en físico, tendría que conectarlo a esta pata, el LED, ¿sí? ¿Sí es claro, chicos? Sí, profe. Vale, chicos, listo. Igual no duden en preguntar cualquier cosa que no les quede claro. Volvamos a nuestra simulación. Entonces, ¿sí queda claro por qué es el RB0 y no el RB1? Sí, profe, solo que no había visto el 0, por eso dije que el 1. Ah, listo. Vale. Bueno, entonces, bueno, nos falta poner la resistencia. Bueno, pongamos la resistencia. Ahora, ¿por qué es importante poner esta resistencia? Sí, de pronto aquí en la parte virtual, pues no va a afectar en nada. Pero en la parte física, recordemos, bueno, lo que pasa que con estos LEDs, de hecho, dependiendo del color, pues también implica una impedancia. Es por eso que de pronto algunos LEDs, el rojo es el que enciende con mayor facilidad, pero si nosotros empezamos como en un azul, en un amarillo, de pronto el valor de la resistencia sí tiene que ser menor, perdón, dependiendo pues de la cantidad de corriente que salga. ¿Qué pasa? Si nosotros lo conectamos directamente, obviamente dependiendo del tipo de dispositivo al que lo conectemos, pues dependiendo del valor de corriente que saque, ¿sí? Si ese valor de corriente es muy alto y teniendo en cuenta que los diodos son como de baja impedancia, si le mando ese corriente directamente, pues el LED se va a quemar, ¿sí? Entonces ténganlo en cuenta. ¿Cuál es el valor de resistencia que se recomienda o que normalmente se utiliza para conectarlos a un LED? El valor es de 220 ohmios, ¿sí? Entonces le voy a poner aquí el valor de 220. Entonces le doy OK, ahora sí mi resistencia vale 220. Entonces lo mismo, me ubico aquí, cuando ya aparezca el recuadro rojo, le doy clic, ya me aparece el cable, ahora lo conecto al otro extremo. Y aquí, pues bueno, vamos desde la pata del PIC a la resistencia. ¿Listo? Y pues ahí ya tenemos conectado esto. ¿Vale? Ahora sí, ¿qué nos falta? Nos falta cargar el código, ¿sí? Porque es que ahí no tenemos absolutamente nada. Tenemos un LED conectado a un PIC y nada más. Entonces, bueno, para ejecutar la instrucción, bueno, le damos doble clic a nuestro PIC y nos van a aparecer estos parámetros de acá. Entonces, bueno, aquí ya nos aparece que el PIC es el 16/84. Aquí vamos a cambiar la frecuencia de reloj. Por defecto aparece de 1 MHz. La vamos a cambiar a 4. Sí, aunque de hecho en este momento no importa porque es que el LED simplemente se va a encender. Para el siguiente ejemplo sí va a importar. Bueno, aquí donde está este icono que dice, bueno, esta parte donde dice Program File, aquí vemos que hay una carpeta. Entonces le damos clic sobre ese icono de esa carpeta, ¿cierto? Y vamos a buscar nuestro código. Entonces, si lo hicimos con la recomendación, entonces el código va a estar dentro de la carpeta donde está instalado el MPLAB. Entonces, como ya vimos, bueno, por defecto, entonces estaría en equipo, en C, archivos de programa, Microchip. Bueno, aquí la carpeta que yo llamé mis proyectos. Y pues aquí está el Hello World, ¿sí? Que fue el archivo que nosotros creamos. Entonces voy a cargar el que dice .hex o .x. ¿Listo? Le doy clic o le doy a agregar y pues ya aparece agregado el código aquí. ¿Listo? Esos son los parámetros que vamos a modificar únicamente. Entonces le damos OK. ¿Listo? Y si no hay mayor problema, cuando le dé play, pues debería encender el LED. Entonces vamos a ver, crucen los dedos. Listo. Entonces aquí, pues bueno, como nuestro código solo era encender el LED, pues eso es lo que está haciendo, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Muy bien, chicos.
Listo. Bueno, pues aquí Profe, detenemos la si apareciera error, ¿no encendería? ¿Cuál? Si apareciera algún error en el programa o algo, no encendería el LED, ¿cierto? No encendería. O si de pronto lo hubiéramos conectado en el pin que no era, tampoco. ¿Sí? Entonces hay que asegurarnos muy bien de esas cosas. De hecho, pues también puede influir la frecuencia del oscilador, de pronto que el valor de la resistencia lo hayamos puesto muy alto. Bueno, a ver, veamos. Por ejemplo, digamos que a este le ponemos el valor de 1 kilo ohmio, pongámosle un K. A ver, veamos si ahí nos enciende. Bueno, pues enciende, pero enciende como tenue, no sé si se alcanza a percibir. Que de hecho, pues ahorita ya la simulación hasta incluye eso, ¿no? Que ya se alcanza a ver si es tenue, no es tenue. Sí, o sea, que de pronto ustedes del afán, pues como ven que la resistencia por defecto se carga en 10 kilo ohmios, ¿cierto? Y lo agregaron y lo corrieron y bueno, veamos ahí. Listo, entonces si ven ahí, por ejemplo, el código está bien, aquí vemos, vean, este rojo que está aquí indica que sí están viendo la señal, pero llega aquí y pues bueno, no se enciende porque el valor de la resistencia es muy alto. ¿Sí? Entonces digamos, bueno, supongamos que eso haya pasado, que me olvidé de modificarle. Bueno, pongámosle otra vez el 220. Vamos a dar play. Listo, vemos que ahí se enciende, normal. O sea, si ustedes lo conectan aquí el LED directamente, como les digo, aquí no va a pasar nada, ahí lo va a encender. ¿Sí? Pero pues si en un escenario real es posible que lo quemen. De hecho, el único dispositivo de los que he manejado hasta ahora que no pasa nada es una Raspberry, porque realmente la corriente de la Raspberry es muy baja. Pero en un Arduino, por ejemplo, eso sí es fijo que lo queman. Ahí sí tienen o tienen que ponerle una resistencia. ¿Vale, chicos? Listo, profe. Pero una preguntita, Listo, cuéntame. a la hora de guardar el proyecto en Proteus, ¿toca guardarlo con ese punto y la extensión? Sí, porque esa es la extensión de proyecto. Igual esa extensión ya la pone él, ¿no? O bueno, si le van a cambiar el nombre, pues no se la borren, porque si no, no les va a reconocer el archivo cuando lo quieran abrir después. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta, pero pues no va tanto con lo que estamos en este momento. Ujú. Es que quería preguntarles a los demás compañeros que quién no pudo instalar Proteus. Yo lo puedo instalar, pero me está pidiendo licencia y ya se la instalé y no me sigue pidiendo licencia. Yo lo puedo instalar bien, pero no con la guía que nos dio el profe, sino con un video y ahí ya no me pidió licencia porque toca hacer otras cosas. Ah, listo. Pues Eibar, si les puedes compartir Si el quieren, video en les el que viste en comparto el grupo. el link del video. Listo, si nos colaboras, Eibar. Deme un momentico, profe, yo lo busco y ya lo envío. Ah, listo, vale, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, chicos, entonces continuamos con el segundo ejemplo. Entonces, bueno, ¿quieren el receso o Profe, ahí lo continuamos? envié Ya al acabamos grupo temprano. en WhatsApp. Ah, listo, Ibar. Vale, muchas gracias. Entonces, chicos, Sigamos, profe. digamos, bueno, listo. Sí, profe, sigamos. Vale. Bueno, entonces vamos a pasar a hacer un segundo ejemplo. Bueno, este dejémoslo aquí mientras tanto. ¿Dónde está esto? Hacemos esto aquí. Y bueno, creemos un nuevo proyecto. Entonces, démosle, bueno, Project Wizard. Lo mismo, el PIC ya está ahí. Las herramientas ya están. Bueno, démosle otro nombre. A ver, pongámosle listo. No sé. En este siguiente ejemplo vamos a pasar a otra dinámica donde ya no vamos a solo encenderlo, sino pues vamos a apagarlo y bueno, ponerlo a oscilar. Listo, a encender y apagar.
Entonces, bueno, este proyecto, no sé, igual pónganle en el nombre que de pronto les sugiera más a ustedes. Bueno, yo acá lo voy a llamar ONOF. Bueno, pónganle, a ver, ONOF. Como les digo, el nombre que ustedes le quieran poner allá. Entonces, bueno, yo lo voy a llamar ONOF LED. Así están mis proyectos, listo, así está el siguiente. Bueno, no tengo nada que agregar. Listo, todo coincide, finalizar. Bueno, voy a crear el archivo. Todo listo. A ver, pero verifiquemos si todo lo demás, bueno, no creo que se haya cambiado. No, si todo sigue igual. Ah, bueno. Como vemos, el debugger, la herramienta no está aquí, entonces la vamos a agregar. Select Tool, mplabs, listo, ya está agregada. Bueno, ¿qué es lo primero que tengo que agregarle según lo que vimos en el código anterior? Poner list algo. Sí, muy bien. Tenemos que listar el pic. Entonces vamos a listarlo. El pic igual a 16F84. Ese va a ser, perdón, ese va a ser el nombre de nuestro pic. Listo. Ahora sí, pues vamos a... ¿Qué más sigue aquí? ¿Qué más tengo que hacer? Incluir la librería. Muy bien, chicos. Listo. Sería include. Sería P16F84A punto INC. Listo. Bueno, vamos No, a mí no me apareció para escribir el código, ¿Cómo así? el cuadrito donde usted está escribiendo. Ah, ya. Le das a clic en este archivo donde dice New File. O File. Ese no aparece. Ese tienes que crearlo. Entonces le da clic ahí y ya te aparece esta hojita de aquí. Listo. ¿Listo? Vale, chicos, muy bien. Entonces, ¿qué más sigue? ¿Seleccionar el puerto, profe? Bueno, no todavía. Ah, bueno, antes de que pasemos a esa parte, entonces, bueno, de una vez guardemos el archivo. Bueno, control S. Pongámosle, no sé, pongámosle solo on-off. O el nombre que ustedes quieran. ¿Qué más me falta aquí en el nombre? ¿Qué tengo que incluir además? La extensión del archivo. Muy bien, exactamente. Siempre, acuérdense de siempre, porque si ustedes lo guardan solo así, se los va a guardar como un archivo cualquiera y no como un archivo ensamblador. Entonces, listo, punto ASM. Listo, punto ASM, listo, ya tengo aquí, pues como vemos, ya cambié los colores, ya estamos sobre un archivo de ensamblador. Listo, chicos, entonces aquí lo que sigue, también recuerden lo de agregarlo siempre, es agregar org0. ¿Para qué dijimos que era esto? Para que comience en cero, comience los pines en cero. Exactamente, para que empiece, según vimos en nuestra diagrama de acá, empiece a leer los registros desde la posición 0, ¿vale? Listo. ¿Qué sigue? ¿Qué tengo que hacer allí más? Nombrar el puerto por el cual vamos a usar. Listo, o sea, bueno, indicar si es puerto de entrada o salida. Entonces, ¿a cuál bloque de memoria entro? Al 1. Al 1, muy bien, ¿con qué instrucción? BSF. Muy bien, BSF, ¿de qué registro? Status. Muy bien, status. ¿De qué bit? ¿En uno? Sería puerto B. No, todavía no vamos a lo del puerto B. Estamos aquí. ¿Cuál bit es el que modifico para moverme de un bloque de memoria a otro? 0. El 0, ajá, entonces sería RP0. ¿Listo? Bueno, si algo, pues igual, bueno, aquí también les voy a poner el comentario como para indicar. Entonces aquí lo que estamos haciendo, pero vamos a colocar solo uno de los dos comentarios, el otro ya lo tienen en el otro código. Entonces colocar en 1 el bit RP0 del registro de status. Pues listo, del código anterior, pues ustedes ya saben, pues, para qué lo estamos haciendo. Bueno, entonces aquí,
vamos a ponerlo como salida. ¿Cómo lo pongo como salida? Vamos a utilizar igualmente el puerto B. ¿Cómo lo pongo como salida? O bueno, ¿con qué lo pongo como salida? ¿Con un 0 o con un 1? Con un 1. Bueno, de pronto sí, ese es más abajo, pero sí, 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 tiene razón. Entonces, digamos, bueno, aquí, para definirlo como salida el puerto, no, todavía no vamos en el bit, pero sí, en el bit sí, sí tiene razón en esa parte. Entonces, miren, para poner en 0 el puerto, o para poner el puerto B como salida, recordemos, es con esto, clear F. Uy, perdón. Si mira que ahí escribí mal la instrucción y no cambió, pues miren, y cuando ya lo pongo, ahí sí ya se vuelve azul, ¿listo? Entonces sería clear F, el puerto B, puerto B. Como ya dijimos, esto es para poner esto como una salida. ¿Vale? Listo, ahora ¿qué sigue? Ya puse como salida, ahora ¿cuál es el siguiente paso? El BCF para ponerlo en 0. Ujú, muy bien. Entonces, miren, vamos a utilizar la instrucción BCF para moverme de este bloque de memoria al otro, ¿sí? Para empezar ya a implementar el código. Entonces, como ya lo dijeron, lo haremos con este, BCF. Ahora sí, ¿de qué registro? Status Estatus. Exacto, status. ¿De qué bit? en RP0. Muy bien, RP0 también. Listo, entonces, bueno, agregámoslo aquí que nos va a hacer colocar, o bueno, este cambiamos el comentario para pues relacionarlo. Entonces nos movemos, mover a bloque de 1. Esto es lo que estamos haciendo aquí. Aquí vamos a poner entonces, bueno, también aquí va a empezar el código para encender y apagar el LED. Entonces, bueno, código, encender, encender y apagar LED. Listo, aquí empieza esa codificación. Muy bien, entonces, haciendo relación como a un aspecto físico que pueda pasar, que haya alguna señal latente por ahí, sea por alguna estática, cuando conectamos al que les digo, a la protoboard, bueno, cualquier corriente que esté por ahí, entonces nos vamos a asegurar que el LED empiece apagado, ¿sí? ¿Cómo lo hago? ¿Con qué instrucción podría hacerlo? Con BCF. Muy bien, con BCF. Entonces, BCF, ¿cierto? ¿De qué registro? Estatus. No, no, no. Ya abajo, abajo, cuando ya estamos en encender o apagar el LED. ¿Con qué registro es? ¿O con qué puerto? Con el 0. No, no, puerto. No, bueno, ese 0 es el bit. Eso está bien. ¿Con qué registro o con qué puerto? RP1. No, 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 chicos, todavía no. Recuerden de lo que acabamos de hacer. ¿Cuál de todos los puertos? A ver, si yo les pongo el Puerto dedo. B. Exacto, puerto B. Entonces sería el puerto B, ¿cierto? Y como ya dijeron, sería el bit 0, ¿cierto? Entonces, aquí sería, bueno, colocar en 0, ¿cierto? Bueno, el pin 1, ¿cierto? Del puerto B. ¿Listo? Bueno, aquí vamos a modificar un poco este código, vamos a estructurarlo mejor, ¿sí? Pues como para que podamos establecer mejor los puntos de partida y las secuencias, ¿listo? Bueno, minimicemos un momento este para poderlo hacer más grande. Y luego hacemos grande la salida, listo. Entonces miren, este punto de aquí, ¿sí? Lo vamos a separar y pues bueno, vamos a llamarle a esto inicio. Sí, digamos que aquí va a iniciar nuestro código, ¿listo? Aquí va a iniciar apagando nuestro LED, ¿vale? ¿Qué sería lo siguiente? Si lo voy a poner a oscilar y lo empiezo apagado, ¿qué es lo que el siguiente que tendría que hacer? Encenderlo. Muy bien, encenderlo. ¿Con qué instrucción lo enciendo? BSF.
Muy bien, BSF. ¿De qué registro? Puerto B. Muy bien. Status. No, puerto B, puerto B. Bueno, aquí en paréntesis, status solamente es para moverme de un bloque de memoria a otro. Entonces, en el primer bloque de memoria me muevo para poner los puertos como entrada como salida. Ya una vez que he hecho eso, ahora sí paso al otro bloque de memoria. Todo esto que estamos poniendo aquí lo estamos haciendo en el bloque de memoria cero. O sea, todo esto estamos en el bloque de memoria cero, no nos hemos movido. De hecho, siempre en el bloque de memoria cero nosotros vamos a poner nuestro código, ¿sí? Entonces, bueno, aquí el puerto B, pues para indicar como cuál bit vamos a modificar. Ahora sí, ¿cuál bit vamos a modificar? ¿El cero? El mismo cero. Sí, porque queremos que ese LED que está conectado a ese pin se apague y se encienda, ese mismo LED. ¿Listo? Entonces, bueno, pongámoslo aquí. En 1. En 1. El puerto B. Listo. Ahora pasa un pequeño detalle. Resulta que esto, si nosotros lo vemos a la velocidad que se esté ejecutando, sea 1 MHz o 4 MHz, eso es muy rápido, ¿sí? Entonces, de pronto este apagado y este encendido va a ser imperceptible para el ojo humano, ¿sí? Entonces, ¿qué sería necesario para que yo le colocase para poder distinguir cuando se apaga o cuando se enciende? Aumentar los megahertz. Bueno, esa puede ser una opción, ¿listo? Reducir la frecuencia, pero si fuera a nivel de código, ¿ustedes cómo lo harían? Como con un contador que cada cierto tiempo pues se enciende y se apague. Sí, listo. Podría ser algo así. De hecho, es algo así. Pero entonces, si ustedes, bueno, tuvieran que interponer algo entre este y este, ¿qué pondrían? Como qué le llamaríamos? Como ponerle qué, o sea, un tiempo sería, ¿cierto? Entre el apagado y el encendido. O sea que sería lo mismo que decir que es como ponerle un retardo, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a ponerle un retardo. Entonces, digamos que vamos a crear una función, ¿sí? Que se llame retardo, ¿cierto? O bueno, pongámosle retardar, pues lo que sea, ¿vale? Retardar. Pero entonces, como vemos aquí, todo se tiene que hacer de manera estructurada. Entonces, si yo digo, bueno, si nos vamos a la programación y yo necesito llamar a un método, ¿cierto? Entonces digo que lo voy a llamar, ¿sí? Recordemos que nosotros aquí todo esto se desprende del inglés. Entonces, si yo digo voy a llamar, ¿qué palabra se les ocurre que podría poner ahí? Call. ¿Call? Call. Ujú, exactamente. Entonces aquí pues le dimos llamar, call. Entonces voy a llamar, uy, voy a llamar a la función retardar. ¿Listo? Entonces voy a llamar a la función retardar. Ahora, entonces recordemos que esto es tan a bajo nivel que la función retardar, y si estamos hablando en inglés, pues la función retardar no existe. Tengo que construir, ¿cierto? Pero entonces aquí falta algo. Digamos que ya la función retardar está construida. Hagamos una pequeña prueba de escritorio, ¿no? Entonces empecemos aquí. Entonces al inicio digo que voy a apagar el LED. Lo apago, ¿cierto? Luego llamo a la función retardar y dependiendo del tiempo que yo le ponga, pues va a durar apagado el LED. Entonces, bueno, pasa ese tiempo en que está apagado y luego me voy acá a encender el LED. Voy a encender, ¿listo? Y ya. Se apagó y se encendió una vez. Y si yo quiero que oscile, ¿qué debería volver a hacer? ¿A dónde debería volver? O bueno, A BCF. ajá, debería volver acá, ¿cierto? Y otra vez, bueno, el retardo, encender, y cuando se encienda, listo, volver acá. ¿Listo? Bueno, es posible que aquí, bueno, aquí el apagado, tenemos un retraso y se pierde, se percibe el encendido. Pero de pronto, ese encendido también pasa muy rápido. Entonces, ¿qué podría hacer yo allí? Pues que también se espere un tiempo mientras que está encendido. Muy bien. Entonces, digamos que volvemos a llamar a retardar. ¿Listo? Listo, volvemos a llamar a retardar. Pero entonces decíamos que necesitamos que esto de apagarse y encenderse se repita, ¿cierto? Que haga un ciclo. Entonces, ¿cómo hago yo ese ciclo? Dijimos que se tiene que ir a BCF otra vez, ¿no? Para que se vuelva y se apague. Entonces, ¿quién está antes de BCF en este renglón?
¿O qué está al principio de este renglón donde está parado el puntero? Inicio. 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 Muy bien. Entonces tenemos que decirle que vuelva a inicio para que haga este ciclo aquí, para cerrarlo, ¿cierto? Entonces, si yo le digo que vaya a inicio, voy a decir con la instrucción go to, ir a. ¿Ir a dónde? A inicio. ¿Listo? ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Listo, chicos. Ahí tendremos como la primera parte de nuestro código, o en esencia lo que es nuestro código, ¿sí? Pero como podemos ver también, no tenemos una función que diga retardar. Entonces vamos a construirla. Entonces digamos que por acá abajo voy a escribir retardar. ¿Listo? Y voy a construir retardar. Muy bien. Como dijeron también, necesito un contador, ¿cierto? Pero entonces necesito definir como el rango de ese contador. ¿Listo? Entonces, pues bueno, lo vamos a realizar de la siguiente manera. Normalmente, pues bueno, un contador parte desde un 0 hasta un determinado punto, ¿cierto? Acá vamos a hacer lo contrario. Vamos a iniciar desde un punto y lo vamos a reducir hasta que llegue a 0. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, en primer lugar, vamos a utilizar la siguiente instrucción. Pues vamos a poner este, ¿cierto? ¿Qué decíamos que hace esa instrucción? Está moviendo lo que tiene una variable a otra. Muy bien. Listo. ¿No era mover el literal W? Ajá, mover el contenido de W. Ahora sí vamos a definir a quién se lo va a mover, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a crear una variable que se llama, bueno, una D, ¿cierto? Vamos a poner unas comillas sencillas. Y aquí adentro vamos a poner el valor que vamos a asignarle. ¿Listo? O bueno, de hecho vamos a mover a W, le vamos a cargar este valor que le vamos a poner aquí adentro. Entonces, miren, recordamos que los registros están trabajando con 8 bits, ¿sí? Si ustedes recuerdan del curso de digitales, ese 8 me da como el valor máximo de números que yo puedo colocar con 8 bits. Con 8 bits, a ver, ¿recuerdan o no recuerdan cuánto sería el valor máximo que yo puedo escalar con 8 bits? ¿O no lo recuerdan? ¿32 no era? No, de hecho, bueno, sí es por ahí, pero es mucho más grande el valor. ¿Listo? Entonces, bueno, para hacer referencia, ese 8 bits es el exponente del sistema binario. Entonces, en este caso sería 2 a la 8. Ese sería el valor máximo, cuyo valor máximo pues sería 256. Pero entonces, como sabemos, nosotros empezamos a contar las posiciones desde el 0, ¿sí? Por lo tanto, el valor máximo sería 255, ¿sí? Entonces, bueno, como pongamos el comentario aquí para que lo recuerden. Básicamente lo que se está haciendo aquí es cargar a W con 255, ¿sí? Lo cual dijimos entonces es el máximo valor. Uy, máximo valor en 8 bits. Listo. Decíamos entonces que W es una variable temporal, ¿sí? Entonces, ese valor de 255, pues tengo que moverlo a una variable, pues digamos que ya contenga ese valor. ¿Con qué instrucción lo haríamos? Bueno, vamos avanzando y de todas formas para que lo vayan recordando. ¿Listo? Entonces, miren, bueno, digamos que yo pongo mover FW. También la reconoce, ¿cierto? En alguna versión de este compilador, digamos, si yo ponía, por decir algo, ese move FW, no lo reconocía. Entonces tendría que yo que invertir, bueno, WF. Sí, por eso era que les hacía como énfasis en la estructura general de esas instrucciones, lo que es el add, lo que es el move, ¿sí? Lo que es el subs, bueno, dependiendo de eso, porque esas instrucciones sí
si se conserva la sintaxis, la esencia. Dejémoslo aquí en movewf, y de hecho, pues el compilador dice que sí la reconoce porque por algo la cambió ¿de qué? De color, indicando que sí es una instrucción válida. ¿Listo? Muy bien. Entonces, este valor, ¿sí? Ese W lo vamos a mover a una variable que nosotros escojamos y con el nombre que nosotros escojamos. Bueno, para seguir en este Spanglish, ¿cierto? Ya que tenemos inicio, retardar y demás, digamos que esta variable la vamos a llamar tiempo. ¿Listo? Entonces, recordemos que al final de la instrucción pues se ejecuta como tal. Ahora, ¿cuál es el valor de tiempo según esta instrucción? ¿255? Exactamente, 255. ¿Por qué? Porque acá arriba decimos que en esta instrucción decimos que a W le estamos asignando 255. Terminamos aquí, pasamos acá, y entonces ahora de W estamos moviendo a la variable que tenemos por delante, que en este caso es tiempo. Por lo tanto, W hasta aquí valía 255. Ahora sí, como se lo estamos pasando ese valor a tiempo, entonces es tiempo quien vale 255 ahora. Bueno, seamos más ordenados, pongamos, si vamos a utilizar todo en mayúscula, dejémoslo todo en mayúscula. Listo, entonces ahí ya tenemos como nuestro valor para empezar a decrementar. Tenemos nuestro contador, por así decirlo. ¿Listo? Ahora, ya tengo nuestro valor máximo. ¿Qué es lo que necesito hacer ahora con ese valor? ¿Decrementarlo, profe? Muy bien, exactamente. Tenemos que decrementarlo. ¿Cierto? Entonces, bueno, para decrementarlo, pues vamos a crear también otra función. Vamos a ponerle aquí DCR, pongámosle como para decrementar. Pues. Entonces, bueno, teníamos una instrucción que me permitía decrementar, la cual es la siguiente. Entonces es dec fsz. ¿No? Esa es una función que me va a decrementar. ¿Listo? ¿A quién vamos a decrementar? ¿A tiempo? Muy bien, vamos a decrementar a tiempo. Vamos a decrementar a tiempo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, digamos que, bueno, hacemos una pequeña prueba de escritorio. Entonces decimos aquí, W vale 255. Pasamos a la siguiente instrucción, entonces ahora W pues ya descarga ese valor y lo manda a tiempo. Entonces es tiempo, quien vale 255. Muy bien, aquí decrementamos. Entonces, aquí a la entrada, ¿cierto? Tiempo vale 255. A la salida, ¿cuánto vale tiempo? Pues debería llegar a 0, ¿no? Listo, pero recuerden, por eso les digo, vamos paso por paso. Vamos en una primera interacción con el método decrementar. Entonces, ¿cuánto valdría aquí tiempo? 255. Bueno, por ahí es la cuestión, ajá. Entonces, miren, por eso les digo, o sea, vamos haciendo la prueba aquí despacio. Tenemos que W vale 255. Pasamos a la siguiente instrucción, entonces ahora es tiempo quien vale 255. Es decir, que aquí al principio, ¿sí? Al principio de la instrucción, ¿cierto? Tiempo vale 255. Al final de la instrucción, ¿cuánto vale tiempo? 254. Exacto, 254, ¿sí? Como aquí no hemos especificado nada, ¿cierto? O sea, tiempo, o sea, nada adicional, quiero decir. Entonces aquí tiempo se va a ir decrementando de uno en uno, ¿listo? Y pues como también bien dijeron, yo necesito que tiempo pues al final llegue a cero. Listo, ahí tengo 254. Ahora, pasamos a la siguiente línea, ¿sí? ¿A dónde debería irme? Recuerden como por ejemplo en el ejercicio que hicimos acá arriba, decíamos un go to y que se vaya a otra parte pues para que haga el decremento, o bueno, para que repita una instrucción. Ahora, si yo aquí tengo que poner, bueno, un go to, ¿a dónde lo mandaría? A retardar.
Listo, hagamos el ejercicio. Pongámoslo aquí, bueno, retardar, me dijeron, ¿no? Retardar. Listo. Muy bien. Entonces decimos que aquí tiempo vale 254. Pasamos a la siguiente línea y dice go to retardar. Listo, vamos a retardar. Nos vamos aquí y vamos acá. Ahora, listo. ¿Qué hace esta instrucción aquí? Carga a W con 255 otra vez. Listo, muy bien. Uy, perdón, me pasé mucho. Entonces, listo, como bien dijeron, aquí en este punto cargo a W con 255. Termino de hacer eso, paso a la siguiente instrucción. Llego aquí. ¿Aquí qué pasa? Que Pues tiempo, le asigna 255 a tiempo. Ujú, muy bien. Entonces llegamos aquí, tiempo vale 255. Paso a la siguiente línea. ¿Qué pasa aquí? pues decrementa tiempo en uno. Lo que tiene que llamar en GoTo es decrementar otra vez. Ujú, listo. Entonces, chicos, por eso era interesante hacer el ejercicio, para ver qué pasa con el ciclo, digamos, dependiendo de yo a quién esté llamando. Entonces, como ven, aquí tiempo vuelve a valer a 255, salgo y vuelve a valer 254. Se va a quedar ahí, no va a llegar a cero nunca. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el ejercicio como dijeron ahorita. Digamos que vamos a llamar a decrementar. ¿Listo? Entonces, digamos, partiendo de aquí, decíamos que, bueno, tiempo vale 254. Llamo a decrementar, me voy a decrementar. Listo, llego aquí, tiempo vale 254, llego al final, ¿cuánto vale tiempo aquí? 253. Muy bien, 253. Llego acá, vuelvo otra vez a decrementar, ¿cierto? Llego acá, ahora sí, ¿cuánto vale tiempo? 252. Muy bien, eso, listo. Entonces, ese ciclo se va a ir repitiendo hasta que tiempo valga cero, ¿cierto? Ahora, esta función de aquí dice decrementar, pero ¿qué más hace esa instrucción? Esa instrucción la vimos en la otra clase. ¿Qué más hace? ¿O qué va a pasar cuando tiempo llegue a cero? Que debería apagarse el LED o encenderse. Bueno, digamos que más que todo a nivel de instrucción. Listo, chicos, más vale bueno, si no recuerdan, entonces miren, tenemos aquí esta parte de la instrucción, ¿cierto? Dec, que ya dijimos que haría referencia a decrementar, ¿cierto? Que va a ser ese decremento, ¿cierto? Según esta S, hasta que la variable sea un valor diferente de cero, ¿cierto? Eso es lo que va a ser la instrucción. Digamos que esta parte. Va a decrementar la variable tiempo, según esta S, hasta que tiempos, mejor dicho, mientras tiempo sea un valor diferente de cero, va a ser el decremento, ¿listo? Pero ¿qué me dice esta Z? Esta Z lo que me indica es el salto de línea. ¿Listo, chicos? Entonces, cuando deja de cumplirse la condición de que es diferente de cero, es decir, que cuando tiempo sea igual a cero, va a ser un salto de línea. Es decir, ¿sí? Que se hace un salto de línea, ¿a dónde se va a ir? Pues debería llamar ya entonces al final. Listo. O sea, quiere decir que entonces en este caso, como vimos, constantemente estaba en este ciclo, yéndose a go to, go to, go to, ¿cierto? Pasando de esta línea a esta. Pero como ya va a saltar esta línea, se va a saltar esta, ¿sí? Y va a pasar aquí, ¿listo? Bueno, aquí no hay nada, ¿no? Pero entonces ya le vamos a poner qué es lo que va a hacer. Entonces, aquí le vamos a poner la instrucción return, ¿vale? Entonces, aquí en este return, lo que va a hacer es volver aquí, a inicio. O bueno, perdón, no va a ir a inicio, perdón, va a regresar a aquí, donde está el call. ¿Listo? Tengámoslo hasta ahí, ¿vale? Vamos a hacer una prueba de escritorio. Entonces, muy rápidamente. Entonces, bueno, digamos que listo, ya tenemos aquí, pasamos a nuestro puerto, digamos, lo definimos como salida, pasamos al otro banco de memoria, llegamos a nuestro banco de memoria y llegamos a inicio. En inicio, ¿qué es lo que estamos haciendo? Apagando el LED, ¿cierto? Apagamos el LED. ¿Qué sigue de ahí? ¿Qué instrucción sigue? Llama a la función retardar.
Muy bien, llama a la función retardar. Entonces, estoy llamando a la función retardar. Me voy hacia acá. Llamo a la función retardar. ¿Qué pasa aquí? Que carga con 255 a W y luego eso se lo asigna a tiempo. Listo. Ajá, ahí se lo pasa a 255 a W, como bien dijiste. Paso a la siguiente línea. Ahora sí, lo que estaba en W se lo paso a tiempo. Y listo, tiempo vale 255. Volvemos aquí. Llegamos aquí. Decrementar, ¿cierto? Tiempo, aquí vale ¿cuánto? Cuando ya salga. 254. Muy bien. 254. Vale 254, perdón. Llega aquí. ¿A dónde se va? A Otra vez decrementar. Otra vez a decrementar. Listo, volvemos a decrementar. Baja, sube, ¿cierto? Se mantiene haciendo esto aquí, ¿cierto? Bajando y subiendo. Hasta que tiempo valga 0, ¿cierto? Cuando tiempo valga 0, ¿a dónde se va? al return. A return. Listo. Y de return nos vamos aquí. O sea, return sería como llegar al final de esta línea. Entonces, cuando ya llego al final, ¿a dónde me voy? A retardar, porque tiene que esperar cierto tiempo entre pues, que se vuelva a encender. No, no, chicos, todavía no. Esperen, miren. O sea, primero dijimos vamos a llamar a retardar, ¿cierto? Retardar es como decir, como si este renglón fuera todo esto de aquí. ¿Listo? Entonces, cuando llego, digamos, cuando le doy llamar, retardar, me voy acá, ¿cierto? Entonces, cuando le doy return, es como si yo me parara aquí al final de esta línea, ¿sí? Del final de esa instrucción, ¿a dónde me voy? Ya, a BSF. Exacto, a BSF, llego aquí. Entonces, bueno, BSF, puerto B, que estoy diciendo que lo estoy encendiendo. Listo, aquí el puerto B0 o RB0, si lo quieren ver mejor así, RB0 vale 1. Ahora, ¿a dónde me voy? A la función otra vez de retardar. Muy bien, otra vez me voy a la función de retardar, me voy a retardar, ya hicimos digamos, lo que va a pasar aquí, el ciclo, cuando ya acabe, llega return y vuelve aquí, al final. De aquí, ¿a dónde se va? Pues a inicio. Ajá, exacto. Entonces llego aquí, bajo a la siguiente línea que dice go to, voy a inicio y vuelvo a inicio y se repite otra vez el proceso. ¿Listo? ¿Sí es claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, chicos. Entonces, si ahí ya está construido nuestro programa, ¿qué es lo que nos falta poner al final? END, Ujú. para que termine. Muy bien. Entonces nos falta poner END o END, ¿cierto? Bueno, de pronto, bueno, pongámoslo aquí a ver si no nos pone problema. Van guardando los cambios, control S o lo guardan allá. Profe, una pregunta. Sí, ¿Por qué cuéntame. aparecen esas B en la línea 21, 22, 23? Ah, ya, eso es como de vigilancia, digamos. Ahí fue porque se me fue un doble clic, pero es como por de pronto, si quiero resaltar algo por ahí. O de hecho, cuando ejecute el código, como para que resalte esos puntos. Digamos que yo identifico un error, entonces yo le pongo ahí un marker para ver qué error tengo que corregir, pues. Listo, profe. Listo. Bueno, ¿qué más nos falta? En el código ya está listo, ¿qué más nos falta? En Proteus, ya Sí. cargarlo. Bueno, Implementar- pero aquí en el MP Tienen que añadirlo. muy bien, tenemos que añadirlo, porque es que si yo lo compilo, aquí no me va a compilar nada, ¿sí? De hecho, hagamos la prueba, digamos, no debería. Si ven, aquí sale este error, ¿sí? Este error sencillamente es porque aquí en Source Files yo no tengo cargado este archivo, ¿vale? Entonces recordemos, para cargarlo, bueno, clic derecho, Add Files. En este caso, bueno, es on-off, ¿no? On-off llamamos al archivo y listo, ya está agregado. Bueno, ahora sí veamos, volvamos a hacer la compilación. A ver si no hay más errores. Ah, bueno, aquí pues la segunda opción, ¿cierto? Me parece marcado por defecto. Listo, aquí hay un error, veamos. Ah, sí, ya sé cuál es el error. Listo. Muy bien, algo que sí nos falta por aquí. Muy bien. Inicio es una función, puerto B es un registro que pertenece acá, retardar es una función que aquí la creamos, puerto B también, inicio existe, pero tiempo no existe por ninguna parte, ¿sí? Si ustedes se remiten a la programación, ustedes cuando declaran una variable,
¿qué es lo que falta hacerle? Declarar la Inicializar. variable. Inicializar la variable. Entonces, bueno, para ello, nos vamos por acá arriba. Bueno, si algo, bueno, pongámoslo por aquí, a ver si nos lo reconoce. Entonces, pues bueno, vamos a inicializar tiempo en 0. Para ello, entonces vamos a ponerlo de la siguiente manera. Entonces vamos a poner, uy, perdón, aquí. ¿Tiempo fue que lo llamamos? Ah, sí, tiempo. Entonces vamos a poner tiempo, ¿cierto? Y le vamos a poner un 0, ¿cierto? Le vamos a poner con igual, digamos, EQ, igual. Ah, bueno, lo vamos a poner, perdón, en hexadecimal, vamos a 0, x0. Sí, ahí lo voy a poner. ¿Listo? A ver, veamos ahí si ya nos compila. Ah, sí, miren que ya. Profe, ¿a qué referencia usted puso 0x0? ¿Sí? Pues es como el valor, digamos, de las posiciones que yo tengo aquí disponibles. ¿Dónde está? Aquí, en los registros de propósito general. Sí, entonces de esos 68, pues puedo tomarles como una variable. Entonces, miren, pues voy a tomar la primera posición, la 0C. Entonces, en el 0C, pues voy a, digamos, a indicarle una posición para tiempo. ¿Listo? Ah, listo, pues. Listo, entonces recordemos que esa es de propósito general. Bueno, chicos, a ver qué más hacemos aquí todavía. Bueno, antes de pasar al Proteus, de pronto ver una prueba que no hicimos en el otro, porque es que igual era muy corto, ¿no? Entonces de pronto no se alcanza a ver. Bueno, entonces, a ver, veamos si, si podemos hacer esta parte. Entonces nos vamos a View y vamos a buscar una parte, a ver, veamos si... Ah, sí, aquí está. Esta opción que dice File Registers. Le doy aquí y me aparece esta opción de aquí, ¿vale? Muy bien, entonces aquí, bueno, ya teniendo nuestro código, voy a ejecutarle... Uy, perdón. ¿Dónde está el otro? Me perdió el File Registers. A ver, ¿dónde lo podemos ubicar para verlo? Bueno, de pronto esta ventana de código, hagámosla un poquito más pequeña. Igual lo importante es que se nos vea dónde está moviendo. Listo. Entonces, vamos a hacer una pequeña prueba, ¿sí? A ver de cómo se está comportando nuestro código, antes de pasar a Proteus. Entonces, bueno, vamos acá y le vamos a dar aquí este step int. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo le vaya dando clic, vamos a ver a dónde se va a ir moviendo. ¿Sí? Entonces, bueno, es como hacer una prueba de escritorio aquí bueno, con el ID. Entonces, miren, aquí le voy dando clic, bueno, ya vamos viendo que va pasando de qué línea a qué línea, ¿cierto? Como vieron, cuando llegó a retardar de una se fue para acá, ¿sí? Porque así le estamos indicando. Entonces, miren, de retardar, bueno, de move LW a move WF, llega a decremento, y pues bueno, go to, y listo, ¿sí ven? Se queda haciendo todo esto aquí, ¿sí? Y pues bueno, bueno, pongámoslo aquí en simbólico, listo. Aquí en simbólico, como ven, vemos definidas las variables que yo estoy relacionando aquí. Entonces, miren, si se dan cuenta, aquí en esta parte vemos que ya la cuenta lo que le hicimos va en 243. Entonces, si yo quiero, pues bueno, voy a modificar este valor, lo voy a poner en 5. ¿Listo? En 5, entonces vamos a ver, bueno, digamos que vamos en 5, 4, 3, 2, 1. Aquí ya tiempo vale 0 y como vieron, hizo el salto de línea al return. Vuelvo a darle, entonces según esto debería volver arriba, ¿cierto? A la siguiente línea que es BSF. Y entonces BSF se va a llamar a retardar, vuelve aquí a retardar, ¿cierto? Sigue la secuencia y llega al decremento. Y como vemos aquí empezó en 255, ya va en 254, ¿cierto? Bueno, pongámosle otra vez un valor bajito, un 4. Listo, entonces, bueno, va a llegar a 0, llega a 0, llega a return y llega acá a inicio. Y vuelve y repite el código. Entonces, como ven aquí, en nuestra pequeña prueba de escritorio ya apoyados del debugger, sí, pues ya vemos que sí está ejecutando la instrucción. Entonces, por ejemplo, si yo ya le doy play... Uy, ¿qué pasó? Bueno, como sea. Entonces, miren, aquí, pues bueno, ya lo avanzo, ya va haciendo el decremento, sí, y al final se va repitiendo. Aquí, pues ya le di con el de avanzar, como para que se vaya haciendo eso de manera rápida. Entonces, por lo menos de aquí, de momento, en el Proteus, vemos que nuestra lógica está bien aplicada,
y vemos que sí está realizando lo que nosotros estábamos haciendo como en un paso a paso inicial. ¿Listo? ¿Sí es claro hasta ahí, chicos? Sí, profe. Vale. Bueno, entonces nuestro código ya está compilado. Listo, bueno, cerremos esto aquí. Nuestro código ya está compilado, entonces nos vamos a Proteus. Entonces, en Proteus, como vimos, pues bueno, ya tenemos utilizado el mismo puerto, el mismo pin, entonces podemos reutilizar este circuito que tenemos aquí. ¿Qué tengo que hacer entonces ahora? O bueno, ¿qué tengo que hacer para probar este código acá? Profe, una pregunta. Ahí no tendría que agregar el contador a como la barra que ya tiene. ¿Acá? No, en Proteus. El contador a la barra. ¿Cómo hacia cuál va? ¿A este? Sí, como digamos si fuera como otra parte que tocara poner ahí en el circuito. Listo, entonces miren, exactamente, o sea, es esa parte, pero digamos que como decíamos, hagan de cuenta que esto es un CD. En el CD ahorita tiene la canción que cargamos hace un rato. Si le queremos cargar la siguiente canción, entonces le doy doble clic aquí y ahora sí voy a buscar, digamos, comillas, comillas, la canción que quiero cargarle. Entonces, ¿cómo se llama el proyecto que estamos trabajando ahorita? On, off, left, Ajá, punto ex.ex. Muy bien. Ese es el archivo que voy a cargar. Bueno, le voy a dejar aquí los 4 MHz que les decía. Vamos a ver si trabaja allí. ¿Listo? Entonces, bueno, ya cargamos el código, le damos OK. ¿Listo? Y vamos a correr a ver si todo sale bien. ¿Listo? ¿Sí? Está oscilando nuestro LED. No hay ningún problema. Digamos, bueno, hagamos una prueba. Digamos que le vamos a quitar los 4 MHz. Pongámosle a 1 MHz. Pongámosle 1 MHz. Listo. Listo, si yo le pongo 1 MHz, ¿debería oscilar más rápido o más lento? Más rápido. ¿Más rápido? left. Más lento. Bueno, listo. Vamos a ver qué pasa. Más lento, chicos, porque la frecuencia se está reduciendo. ¿Sí? Pasamos de un 4 a 1 MHz. ¿Sí? Entonces, bueno, si yo quiero aumentar la velocidad, entonces aumento la frecuencia. Si quiero reducir la velocidad, pues reduzco la frecuencia. O si no, como ya vimos aquí a nivel de código, pues sería implementar otro retraso, ¿cierto? Para que dure más. ¿Listo, chicos? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Profe, estas clases estaban grabando, ¿cierto? Sí, sí, sí. Esto se está grabando. Sí, el profe comparte el link para seguir la Sí, nota. no, sí, no se preocupen. Ahorita cuando ya cancele la grabación, pues pasa un tiempito mientras ya me llega el mensaje de que ya tengo guardada la clase y pues bueno, ya me da lapso para subirla. Entonces apenas tenga el link, yo se los envío al grupo de WhatsApp si algo. Listo, profe, sí, porque yo me quedé y ahí no pude seguir haciendo la clase. Ah, listo, chicos. Igual, pues como ven, pues bueno, ya despacio es como un poquito más sencillo. Igual si tienen alguna duda, pues se remiten al video o si lo ven necesario, pues cuadramos un espacio de asesoría para aclarar ciertas dudas. Bueno, chicos, vamos a pasar a la actividad entonces que vamos a hacer con esto. Entonces, como hablamos al principio de la sesión, van a hacer un trabajo relacionado con esto, los que quieran en parejas o lo que lo quieran individual. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes, chicos? Ustedes lo que van a construir es un semáforo, ¿vale? Entonces, como les digo, individual o grupo van a construir un semáforo y pues eso va a ser para la próxima clase. ¿Vale? Bueno, esperen, voy a detener la grabación acá.